Bueno, en esta oportunidad nos vamos a referir a la segunda parte de la clase referida a la organización social de los mexicas. En primer lugar, habíamos dejado la anterior hablando acerca del Calpulli como esa unidad básica. En torno a esa unidad básica es que se organizaba el Altepetl. Lockhart ha diseñado un Altepetl hipotético y en él se puede observar cómo los núcleos centrales tenían poblaciones cercanas y los núcleos de los Calpulli marginales tenían poblaciones más distanciadas. El tema es que todos estos se agrupaban y formaban un gobierno de Calpulli que iba circulando entre las distintas unidades poblacionales con el liderazgo general y así rotando entre los jefes de familia de modo alternativo. El Calpulli tenía básicamente dos tipos de orden, un orden interno y uno externo. En primer lugar, era el primer orden administrativo que estaba dirigido en general por un anciano y las funciones estaban fundamentalmente orientadas a establecer el régimen de productividad de la tierra, controlando y vigilando si habían predios vacantes, si se estaban cultivando bien, si había una distribución equitativa del trabajo, y esto lo hacía mediante un sistema de censo comunal y vigilancia constante. También tenía funciones en la organización del culto y la administración de aspectos vinculados con la educación, como vimos antes. En el orden externo, es decir, del Calpulli hacia afuera, constituye un segundo orden administrativo en que se centraba o se asentaba la capacidad administrativa del Altepetl. Tenía así una relación bastante estrecha con el gobierno central y desde allí emanaban los tributos tanto en productos como en levas del cuerpo guerrero y también aspectos vinculados con el culto y la justicia que se administraban a nivel central. La sociedad mexica fue desde un principio una sociedad crecientemente estratificada. Y si bien en los primeros Calpulli el sistema de igualdad era más claro, sobre todo en la etapa de la migración, a medida que se fueron asentando, se fue dando una estratificación que si bien no llega a las características de nuestra sociedad actual, donde la estratificación es bastante permeable y en principio rige un sentimiento de igualdad ante la ley, en este caso, en la sociedad mexica, se permitía la permeabilidad entre sus miembros. Así teníamos en principio dos clases sociales, los pipiltim, o el singular es pili, eran los hijos de, aludiendo a una nobleza, y los macehualtín, o macehuales, que era la gente común, en general aquellos que correspondían a las clases agrarias o que formaban parte de los Calpullis originales. El estamento dominante, es decir, de los pipiltim, incluía distintos rasgos. El más elevado correspondía obviamente a la máxima autoridad, el tlatoque o los tlatoque o tlatoanime, el tlatoani en definitiva, que era la máxima autoridad y tenía en sí una combinación de funciones civiles, religiosas, militares, judiciales, legislativas, y recibía tributo y servicio de todo el resto del pueblo, así como también los productos de esas tierras y, en el caso de las conquistas, era el que las cedía a los jefes de la guerra que había sido exitosa. En un segundo rango era el de los señores Oteucli, que en estos casos eran títulos de estatus variable que podían haber sido creados por el Tlatoani y que siempre requerían su aprobación. Y el tercer rango era el de los Pili, o Pipiltin, como decía, era hijo de, es el equivalente al hidalgo de Castilla. En general, estos señores también eran nobles de nacimiento, pero en un sentido limitado. En todo caso, también este era el rango al que podían acceder en honor a esa movilidad que hablábamos recién los macehuales, es decir, las clases más bajas, por medio de virtudes destacadas en la guerra bueno, en general por cuestiones de destaque en la guerra, los macehuales podían acceder a este estamento superior que era el de los pipiltim. Los macehuales justamente, había una diferenciación social, incluso dentro del estamento dominado los había de distintas características. Eran los macehuales quienes recibían tenían la obligación de pagar tributo y servicios personales
y se organizaban en las unidades territoriales que acabamos de ver, eran barrios o calpulis, que eran también las unidades desde donde se realizaba la leva, esto es el servicio militar, servicios en los campos e incluso el pago de tributo. Allí estaban también la gente del tecali o tecaleque, que eran los que estaban asignados a servir a señores como servidumbre doméstica, los renteros, llamados también malleques o braceros, que pagaban a los nobles parte de su cosecha, con parte de su cosecha, o bien le cultivaban una parte de la tierra a cambio de poder tener una parcela para su propia producción. Esto fue resultado del proceso expansivo y el surgimiento de tierras que era propiedad de una nobleza y que ya no participaba dentro del sistema de calpulis, por ejemplo. Hay que tener en cuenta que en el proceso vital de un macehual a los 52 años de maduración quedaba libre de tributo y servicio y se constituían en los viejos del barrio. Estos ocupaban una posición importante. Esto tiene que ver con la vieja tradición del rol de los mayores, de los ancianos dentro de los calpulis, y se lo consultaba en todos los asuntos de importancia. El tlacotín también está bastante referenciado en la documentación y hace referencia a verdadera servidumbre de tipo esclavitud. Eran individuos que se vendían a sí mismos o a sus hijos a cambio de ciertos bienes y tenía una significación, era ofrecerse en servidumbre. Podían conservar parte de sus libertades individuales, incluso tener bienes propios e incluso otros tlacotín a su cargo. Se cansaban libremente, pero sus hijos no heredaban la condición de esclavo. La familia entonces se refiere en el caso mexica a esa unidad de residencia común de grupo doméstico. Por eso la denominación de secaltín hace referencia a los miembros de una casa o varias casas relacionadas, pero siempre por parentesco, los que viven en un mismo patio. La familia campesina en algunos casos puede incluir también criados o esclavos, o sea, tlacotín. Y las familias relacionadas entre sí formaban linajes que a veces constituían los verdaderos núcleos de los barrios o calpuli. En la práctica común era la del levirato, es decir, que en el caso de que muriera el esposo, el hermano del difunto tomaba a la viuda como una mujer adicional, dando lugar a cierta poligamia. La movilidad social entonces, en este esquema de estamentos, era bastante importante. Dentro de un estamento superior había posibilidad de subir dentro de los rangos de nobleza y lograr puestos políticos, sobre todo cuando se destacaban en la guerra, esto se daba. Igualmente entre la gente común había posibilidades de subir de categoría, alcanzar puestos dirigentes entre las organizaciones de plebeyos como los barrios y aún tener puestos públicos reservados a gente de origen común y llegar así a constituir el inicio de nuevos linajes de familias de nobles. Este era un proceso de ascenso social que se basaba fundamentalmente en hazañas militares, en el ceremonialismo, que era por ejemplo ofreciendo víctimas para el sacrificio, y en menor grado mediante el comercio, pero sí eran bastante importantes en el caso de los comerciantes de larga distancia, los posteca. Cuando un guerrero había cautivado hasta 4 enemigos, recibía un título que hacía referencia al que tiene un trabajo, y en algunos casos, si era sacerdote, tenía un título más elevado. Así es como que personas que habían capturado algunos prisioneros en la guerra podían salir de su lugar de plebeyos o de clase dominada para elevarse a un puesto en la nobleza. Otro elemento muy importante que va a tener lugar en el proceso de desarrollo histórico mexica es el proceso de apropiación de la tierra. En principio, la unidad política territorial básica era el altepetl, que se entiende como señorío o pueblo, y la gente se organizaba dentro de ese territorio. Allí existía la ciudad y el nivel más amplio de unidad que esto ya lo vimos, de altepetl, lo constituía la Triple Alianza, dada por las cabeceras de ciudades donde residían los tlatoanis y que generalmente llevaba a la entronización de uno como el superior, que era el Huey Tlatoani. Así entonces, el altepetl comprendía siempre varios calpules o barrios como comunidades territoriales y administrativas a su vez, y estaban definidos, los calpules, como en el centro urbano y las dependencias rurales
dentro de la cual se censaban a los distintos pobladores. Así entonces tenemos que la tierra en el medio de producción fundamental y la base, funciona la base económica agrícola. Así habían distintos tipos de tierras asignadas para su uso en los distintos estamentos. Cada tipo de tierra se la definía como una entidad a quien se le concedía y la función social que el goce de la tierra comportaba. La terminología, de hecho, el náhuatl, hace referencia a formas de describir esta situación, la hace muy descriptiva. Habían tierras reales, tierra de las casas señorales como el tecali, estaban los pillali, que eran las tierras de los nobles, los macehuales tenían el altepetlali y cada barrio en particular tenía, como hemos visto, los calpolali. Otras tierras productoras de tributos se conocían según el uso a los que se destinaban esos tributos. Había tierras para la guerra, es decir, lo que se obtenía iba a los ejércitos, y las tierras de los templos, teopantlali. Así entonces tenemos una división del trabajo que también se establecía no solo en clases sociales, sino también en términos sexuales, en el que los hombres realizaban tareas agrícolas y artesanales y las mujeres sobre todo domésticas como la cocina y la crianza de los hijos. En la zona rural había mayor producción y artesanado de autosuficiencia, pero que se intercambiaba en el mercado, y también especialistas, además de mercaderes. Y proveedores de caza y recolección y artesanos caseros se daban más bien en las zonas rurales, en donde estaban los artesanos tributarios, que generalmente obtenían recursos primarios y productos que eran comercializados luego, dependiendo su característica, en diferentes mercados. La plumaria, la lapidaria, el metal o las artesanías de madera eran servicios que se prestaban a la nobleza y consecuentemente eran artesanos que tributaban a los nobles, no tanto como los caseros. En síntesis, entonces, ¿qué tenemos? Tenemos un estamento dominante que está liderado por un tlatoani con un poder político, civil, administrativo y religioso, y tlatoques o señores que han obtenido sus títulos por méritos en la guerra y tienen tierras con servidores, que no son necesariamente hereditarios. Los pipiltin son los hijos de algo, la baja nobleza, con tierras y renteros que trabajan para ellos, y por otro lado macehuales ascendidos, que es ese estamento intermedio o la base de la clase alta pipiltin. Lo importante es que tienen acceso a la tierra. El estamento dominado, los macehualis, gente de pueblo, fuerza de trabajo fundamentalmente y brazo armado en los ejércitos, accedían a las tierras por su pertenencia al calpuli. Y por último, dentro de este estamento, los extranjeros y los esclavos o tlacortín, que no pertenecían a los calpuli porque eran indindos, rebajados en su condición por cuestiones de deuda. Nadie nacía esclavo, pero se podía adquirir esa condición por voluntad propia, por un préstamo o por una deuda. Estos temas entonces que hemos visto en estas clases se pueden consultar en esta bibliografía general, en la que todos los autores coinciden en general. Hago una aclaración con López Austin. En algunos casos se ve que el año es 1997, nosotros usamos esa versión para separar los números de página, pero si observan en todos los videos van a ver que la versión del 2001 está arreglada de acuerdo al número de páginas de la misma, que es la que está en el Drive. Antes teníamos la fotocopia del 97, ahora tenemos en el Drive el del 2001 y por eso hay un desfasaje que está dado en algunos números de página. Hay un texto muy importante de Víctor Castillo que, digamos, es bastante extenso, lo recomendamos para leer. Realmente es muy buen libro que esperamos que lean, pero con esto ustedes pueden resolver las cuestiones evaluativas de la materia. Bueno, con esto entonces terminamos el aspecto referido a la cuestión de la sociedad mexica y en las próximas clases avanzaremos sobre las cuestiones económicas y las cuestiones de creencia dentro de esta misma sociedad para dar por concluido este subtema de la unidad.